Buenas noches a todos, en el nombre de Jesús. Hoy vamos a ver una verdad que transforma vidas. Vamos a ver la diferencia entre ser un llamado y ser un escogido. Vamos a profundizar en la diferencia, en lo que significa cada uno y cómo esto realmente impacta en nuestras vidas y en nuestro destino en el reino de Dios. O sea, puedes leerlo luego tranquilamente en el capítulo 22 de Mateo, donde Jesús habla sobre la invitación al banquete del reino de Dios. Allí verás claramente cómo funciona el llamado y podrás meditar en cómo Dios extiende su invitación a todos. Y hoy nuestra intención es abrir los ojos espirituales y comprender la diferencia entre escuchar la voz de Dios y ser realmente apartado y sellado por Él. Queremos que vuestros corazones se conecten con la revelación de Dios, que veas tu vida desde su perspectiva y de que puedas discernir si simplemente has recibido la invitación o si estás caminando como uno de los escogidos. Prepárate, porque esta palabra no es teoría, es fuego para tu corazón. Y hoy vamos a entender con claridad lo que significa responder al llamado y vivir como un escogido de Dios. Vamos a ver qué significa ser llamado, qué significa ser escogido. Vamos a ver la diferencia entre ambos. Vamos a ver ejemplos bíblicos y cómo saber si yo soy llamado o si tú eres un escogido. Y un llamado profético para nuestras vidas. Así que vamos ya directo al grano. La palabra llamados, cuando Jesús dijo, como he dicho en el capítulo 22, vemos en el verso 14, pues muchos son llamados, pero pocos escogidos. Jesús no lo dijo así como una frase ligera. Aquí la palabra griega usada para llamados es kletos, que proviene del verbo kaleo, que significa llamar, convocar, invitar, citar públicamente, proclamar un anuncio. O sea, en otras palabras, ser llamado es recibir la invitación divina a entrar en la obra de Dios y en el reino de Dios. Pero vamos aún más profundo. En el mundo antiguo, la palabra kaleo se usaba cuando alguien hacía sonar una trompeta en la plaza para convocar al pueblo o algún evento o algo. O sea, es decir, no es un llamado en secreto, sino es abierto, es un llamado visible, es público. Así es el llamado de Dios, un llamado que alcanza a todos los hombres. Así lo escribió Pablo en el capítulo 10 de Romanos. Dice, por toda la tierra salió la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. La misma palabra kletos se usaba para invitar a un banquete o a una boda. No era un simplemente pásate por mi casa cuando quiera, no. Era una citación oficial del rey. Y lo vemos en el capítulo 22 de Mateo. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados. O sea, ser llamado es recibir un papel real, un decreto celestial. O sea, te lo entregan, aquí tienes un lugar en mi mesa, en mi reino, en mis planes, estás invitado. Además, escúchame, esto es un privilegio, no es un derecho. El llamado no depende de lo que somos, ni tampoco de lo que merecemos, sino de la gracia de Dios que nos alcanza. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, Timoteo, el Cristo que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos es dada en Cristo Jesús desde la eternidad de los tiempos.
es por gracia, no por nosotros, no por nuestras obras. Fijaros, os voy a dar algunos ejemplos bíblicos de los llamados. O sea, los primeros discípulos. Jesús dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús llamó a Pedro, llamó a Andrés, a Jacobo y a Juan. Ellos eran socios en el negocio. La invitación estaba abierta. Algunos respondieron, otros no. ¿Y qué decir del joven rico? Fue llamado directamente por Jesús. Ven y sígueme. Pero rechazó la invitación porque amaba más las riquezas. O Jesús, que él tuvo muchos discípulos. No os creáis que él tuvo 12. Ni tampoco 70, ¿no? Tuvo muchos más. Fijaros, en el capítulo 6 de Juan. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. O sea, muchos de sus discípulos. O sea, que tenía muchos discípulos, y no todos, pero dice que muchos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no andaban con Jesús. Abandonaron a Jesús. Y eran discípulos. Estos no eran fariseos, ni gente que no eran serpientes, no, eran discípulos. Gente que habían sido tocada. Dijo entonces Jesús a sus 12, a los que él escogió, ¿acaso queréis iros también vosotros? Y Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Yo creo que aquí se concluye el mensaje. Ahí está. O sea, esto nos enseña que ser llamado no garantiza ser escogido. Muchos reciben la invitación, pero no todos responden. Uf. El llamado es universal. No hay ninguna persona excluida de escuchar la voz del cielo. Fijaros, en el capítulo 55 de Isaías, dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Él está cerca de ti. Podéis llamarle. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. En otra ocasión dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En Apocalipsis capítulo 22, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. O sea, la trompeta del cielo suena para todos, pero no todos obedecen al llamado. Entonces, ¿qué significa ser llamado hoy? Recibir la invitación del Rey. Cuando tú oíste por primera vez la voz del Espíritu, alguien te predicó el Evangelio, cuando sentiste en tu corazón la necesidad de arrepentirte, o sea, quiere decir de cambiar de vida, ahí estabas escuchando al Kletos. Aunque tú ignores el llamado, aunque corras, aunque te hagas el sordo, el llamado de Dios está escrito en tu historia. Eso no se puede borrar. No hay excusa. Esto no es un juego ni una segunda opinión. Rechazarlo es rechazar al Rey mismo. Y Jesús lo muestra ahí en el capítulo 22 de Mateo. Algunos invitados hicieron caso omiso y siguieron sus negocios, sus planes que tenían, que si boda, que si esto, que si... Siguieron su vida y terminaron perdiéndolo todo. Imagínate por un momento que, no sé, que el rey de un país, de Qatar o de Dubái, no sé, un príncipe, o sea, un rey de estos, un jeque de estos, envía mensajeros, llegan a tu casa y te dan una carta y tú abres la carta y te dice, te invito a cenar conmigo mañana en mi palacio. Vas a tener un lugar en la mesa conmigo y parte de mi herencia yo te la voy a dar a ti. Imaginaros esa situación. Hay un avión ahí esperándote, te subes. Avión privado. O sea, literalmente, imagínatelo. ¿Qué haces? Algunos dicen, no tengo tiempo, estoy ocupado. No quiero ir, no me interesa. Y otros abren la carta, se alegran, se preparan, cogen su maleta y se van.
con los escoltas al avión y llegan al banquete. Así funciona el llamado de Dios, porque es la invitación más gloriosa del universo. Entonces, el llamado kletos es la voz de Dios sonando en la tierra, invitándonos a todos a su reino. Y muchos oyen las campanas del cielo, pero pocos obedecen la voz y dan un paso. El llamado es gracia. Nadie lo merece. Todos lo reciben. El llamado es universal. No hay excusa. Todos escuchan. El llamado es decisivo. Lo aceptas o lo rechazas, pero no puedes ignorarlo. Y la pregunta es, ¿qué hiciste con la invitación del Rey? Amén. Ahora nos vamos a la palabra escogidos. Jesús dijo, pocos son escogidos, o sea, pocos. O sea, tú te pones a pensar y dices que son pocos. Aquí la palabra griega usada es eklektos, que viene de eklogomai. Yo no sé griego, pero es lo que he sacado. Que significa elegir, seleccionar cuidadosamente, apartar para un propósito especial. O sea, eklektos no es simplemente alguien que oyó la invitación, es alguien separado y aceptado por el Rey para un propósito eterno. Vamos a profundizar más en este significado. Eklektos se usaba para hablar de algo escogido entre muchas opciones, como un agricultor que selecciona el mejor fruto o un arquitecto que elige la mejor piedra para su construcción. Y esto a mí me lleva a Primera de Pedro, capítulo 2, cuando él dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas escogida y preciosa por Dios. Cristo mismo fue el eklektos del Padre, rechazado por los hombres, pero aprobado por Dios. Qué bueno. El escogido no solo responde, sino que es consagrado para un plan eterno. Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió, aquí está, eklektos, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Aquí vemos que la elección de Dios es eterna, no es improvisada. El escogido puede caer, sí, por supuesto, pero no queda caído. Puede luchar, pero no queda fuera, porque el sello de Dios está sobre él. Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Vemos ejemplos bíblicos. Vemos por ejemplo a Israel. En el capítulo 7, verso 6 de Deuteronomio, dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más Amén. que todos los pueblos de la tierra, más que todos. Amén. O sea, Israel fue escogido, pero no por su grandeza, sino por la gracia soberana de Dios. Hombre, claro. ¿Y qué de decir de David? Cuando Samuel buscaba entre los hijos de Elí, este es, y Dios le dijo, no, es este, levántalo y úngelo porque este es, yo lo he escogido. Y David no era el más destacado, ni el más fuerte, ni el más preferido, todo lo contrario, pero era el escogido por Dios. ¿Y qué decir de los apóstoles? Jesús les dijo, yo os elegí a vosotros del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ser escogido trae honra celestial, ¿sí o no? Sí, Pero también rechazo terrenal. también. ¿Me lo dices o me lo cuentas?
Y después tenemos a la iglesia. Pablo le escribió a los colosenses y le dijo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. O sea que cada creyente verdadero en Cristo es contado entre los escogidos. Y esta es la diferencia con los llamados. El llamado es una invitación abierta. El escogido es una elección cerrada y confirmada. Todos son llamados. Eso es interesante. Vuélvelo a decir para que se quede. Esa frase es interesante. El llamado es una invitación abierta para todo el mundo. Yo te llamo. Jesús te llama. ¿Qué dices? ¿Sí o no? ¿No? Responde. El kletos, el llamado, invitación abierta. Llamado. Vale. Y el eclectos, el escogido, es una elección cerrada y confirmada. O sí o sí. Todos son llamados, pero los escogidos son aquellos que respondieron al llamado, permanecieron en la obediencia y fueron aprobados por el Rey. ¡Boom! Vemos en la parábola, ¿no? del capítulo 22 de Mateo el ejemplo claro. Muchos invitados rechazaron, otros entraron, pero solo los que estaban vestidos de bodas fueron aprobados. Amén. ¿Cómo saber si uno es escogido? Vemos, por ejemplo, la perseverancia en medio de las pruebas. Jesús dijo, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, que los escogidos son preservados en la tribulación. También tienen esa seguridad en Cristo. Pablo le dijo a los romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? A ver, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Los escogidos no dependen de su propia justicia, porque si dependieran de nuestra propia justicia, para nada, sino de la justicia de Cristo. Y también depende de una identidad firme. Pedro dijo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¡Wow! Por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es por eso que el escogido no vive para sí, sino que vive para aquel que lo escogió. ¿Entendéis? El escogido no es alguien que simplemente se autoproclama especial o marcado por Dios, o cristiano, o creyente, o teólogo. No importa de eso. El escogido se reconoce como propiedad divina. ¿Y qué? Eso implica entrega, obediencia y pasión por la voluntad de Dios. Es por eso que vivir entre dos aguas o dudando o acomodándose al mundo es negar la vida transformada que Dios espera de esa persona. Ser escogido no es una posición cómoda, sino una responsabilidad que te hace reflejar a Dios en todo lo que tú haces en tu vida. Significa renunciar a la mediocridad, a los placeres que se alejan del propósito y vivir con un corazón que arde por cumplir la misión que Dios te ha puesto. Bah, toma ya. En pocas palabras, si uno dice ser escogido y no lo demuestra con una fe activa, con un amor práctico y en santidad en su vida, entonces su declaración es vacía, no sirve para nada. El llamado se confirma con la acción, no con el título. ¡Wow! Tremendo eso, ¿eh? Di la última. Así es, Victoria, bienvenida. La última frase. Que si uno dice que es ser escogido, lo tiene, no lo demuestra, o sea, tiene que demostrarlo con una fe activa, un amor práctico, haciendo justicia, ayudando a los demás, andando en santidad. Cuando hablamos de santidad no es dejar de pecar, no, olvídate de eso.
Ya hemos hablado, ya hemos explicado mucho acerca de eso. Es vivir cerca de Dios. Vivir juntamente con Dios. Y estás tan cerca de Dios que te olvidas de la carne, de esas. ¿Qué me interesa a mí eso? ¿Estoy en las cosas de Dios? El llamado se confirma con acción, no con el título. Y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de gente que fueron escogidos. Y el primero que se me ocurrió, el primero de todos, Jonás. Jonás corrió del llamado, era profeta, pero evitaba se todo. fue corriendo. Pero el pez, ese gran pez, ese, no sé, ballena o lo que fuera, Whatever. lo devolvió a la misión. Y eso pasa con los escogidos. Aunque huyan, Dios los persigue hasta que cumplan su propósito. Después Pedro negó a Cristo 3 veces, pero Jesús lo restauró y lo usó. Fíjate, incluso lo usó para predicar en Pentecostés. Dio una predicación excelente. Los escogidos pueden fallar, pero no quedan descartados. Y eso es lo que hacen muchos cristianos. O sea, cuando uno cae, ellos mismos lo descartan. O sea, ellos mismos cogen la pala y empiezan a cavar. O sea, ayudarle para enterrarlos. Fíjate, son un soporte para enterrarlos. Y así hay un canal muy famoso en YouTube, se llama Cristianos al Día, que eso es totalmente del ocultismo, eso es satánico, diabólico. Chismes. Que lo único que hace es poner lo que ha hecho, que si el Maldonado se separó de su mujer, no sé cuánto, empieza... O sea, eso es totalmente satánico, diabólico. Wow, y así son muchos cristianos. Y es muy fuerte porque empezó bien, pero después cambió y ves los comentarios y dices, perdona, esto no era información acerca del mundo evangélico y ahora es como salsa rosa. Todo el salseo, todo el amarilleo, todo el, ¿verdad? La única, o sea, Wow. al fin y al cabo, los cristianos, bueno, no digo en general, porque yo sé que no hablo en general, ya lo sabéis. Pero los cristianos son una ayuda, son un soporte para cavarle las tumbas a los hijos de Dios, a los que son escogidos realmente, que fallan, tropiezan, Claro. caen en adulterio, caen en robo, no lo sé, pero al fin y al cabo niegan incluso a Cristo, pero al fin y al cabo Dios, Y la gracia. Dios los levanta porque son escogidos. Wow. Ahí tenemos a Pablo, Saulo en esos tiempos, perseguidor de la iglesia, enemigo del evangelio. Pero en el camino a Damasco la gracia lo alcanzó. ¿Por qué? Porque era un escogido de Dios desde el vientre de su madre. ¿Habéis leído Gálatas capítulo 1, verso 15? Él con su propia mano escribió: Dios me había escogido desde el vientre de mi madre. Ojo, escogido, aquí tenemos esa palabra. Y me llamó por su gracia. Cualquiera diría, este es un hijo del diablo, que está metiendo preso a la gente. Por eso que nosotros no podemos jamás juzgar a otros, aunque estén en la droga, aunque estén haciendo lo que sea. Porque puede ser un Saulo, tremendo, que luego el Señor use para entrar ahí en el territorio del enemigo y empezar a sacar a gente y a salvar a gente. No podemos. Exacto, Shula. ¿Qué significa ser escogido hoy? Que Dios te eligió antes de nacer. Aunque el mundo te rechazara, aunque tu familia no te entienda, Dios ya te había señalado. Tu vida no es coincidencia, es propósito. Amén. Todo lo que viviste, incluso tus errores, Dios lo convierte en parte de tu preparación. Sobre todo las pruebas, lo más chungo, lo más difícil, ¿verdad? No puedes escapar de tu destino. No podemos. No puedes huir como Jonás. Yo me escapaba también, porque no entendía. Puedes negar como Pedro. Puedes pelear como Pablo. También. Pero si eres escogido, tarde o temprano la gracia te alcanzará y te levantará. Amén. El escogido no tiene vuelta atrás. El llamado puede rechazar, sí, pero el escogido siempre vuelve. Porque hay algo dentro, un fueguito. Tenemos la parábola del hijo pródigo. Él volvió Así a es, casa de su padre.
Él podía haberse quedado, no lo sé, pero él volvió. Así es, Eli. Y el Padre no vino con el látigo, sino vino con brazo de amor. Tenemos la imagen, ¿no? Voy a ponerla. ¿No? ¿No la pongo? Entonces, el escogido, el eclectos, es amado, es apartado y es sellado por Dios. Puede caer, pero no queda caído. Puede luchar, pero no puede escapar de su propósito. Vive con la seguridad de que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y muchos son llamados, pero los escogidos son aquellos que permanecen, que llevan fruto y que serán glorificados con Cristo. No, Marijo, no lo has entendido. No todos son No escogidos. todos en son absoluto. escogidos, todos son llamados Quédate y en pueden el- decir que sí o no, pero los escogidos son escogidos y o sí. No lo has llegado, o acabas de entrar y no Las- lo has entendido. Las evidencias de ser un escogido. Jesús nos dio una clave para reconocer quiénes son los escogidos. Juan capítulo 10, verso 27. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas, él dijo, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fijaros, en este versículo nos muestra 3 señales claras de los escogidos. Antes de finalizar, escuchadme bien. Oyen A ver, la voz de Dios, número 1. 1. El escogido puede hacerse el sordo, Se puede hacer pero no para siempre. Puede resistir un tiempo, un tiempo. pero la voz de Dios lo persigue, lo inquieta, lo llama en sueños por la palabra, en circunstancia, por profeta, por no importa. Como dice el capítulo 30 de Isaías, dijo Isaías, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él. Wow. No es muy conocido ese Qué versículo, ¿no? bonito este A versículo. ver, vuelve a decirle. Apuntadlo, hermano, Isaías capítulo 30, verso 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él. Es por eso que el escogido reconoce esa voz y tarde o temprano responde. El escogido sigue a Cristo. El escogido no solo oye, sino que obedece y sigue a Jesús. A veces tropieza, a veces cae, pero siempre vuelve a levantarse porque su corazón fue conquistado por Jesús. Muchos conocéis ese proverbio que dice, porque 7 veces, A ver, así es, Arelis. 7 veces, Se lo saben, están escribiendo. seguro, están escribiendo. Están escribiendo 7 veces. Liliana ha sido la más rápida. No, pero yo quiero la frase completa. Bueno, pues es que... Sí, cae el justo. ¿Y ¿Qué qué pasa? 70 se levanta. Noelia, y vuelve a levantarse, eso es, cae. Es que ahí no se queda y cae y ya está. No, cae No, y se cae y levanta. se levanta. Cae y se levanta. Eso es. Exacto. Por eso, Pedro negó a Jesús. Muy bien, hermanos, lo sabéis. Pedro negó a Jesús y lloró amargamente, pero volvió. Y fijaros, esta es la diferencia con Judas. Ambos cayeron, de los 12. De 12 personas, habían 2 que cayeron. Pero Pedro era escogido y él se levantó. Judas, en cambio, se perdió. La lío. Judas se perdió. El escogido persevera, no porque sea más fuerte, sino porque Cristo mismo lo sostiene. Filipenses capítulo 1, verso 16. Persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿Será? el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué más? ¿Qué será? Será, como dice la canción. Él y dice la terminará. No, hay otra cosa. Eso, Liliana. La perfeccionará. Será fiel en completarla. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Amén. Hermanos, el escogido tiene un sello. Nadie puede arrebatarlo de la mano de Cristo. Pueden pasar por pruebas, tentaciones, caídas, lo que sea, pero siempre vuelve. Porque Cristo no coge la pala y le cava la tumba, como hacen muchos cristianos, no. Muchos fariseos, muchas serpientes, en absoluto. Él es como el hijo pródigo, el padre. Aquí está la gran diferencia, hermanos. El llamado recibe la invitación, pero puede rechazarla. El escogido recibe la invitación y puede resistirse, puede caer, pero al final no puede escapar del propósito eterno de Dios. Y aquí tengo la buena noticia. Si tú estás escuchando esta palabra y tu corazón está ardiendo por Cristo ahora mismo dentro de ti, Arde. eso ya es evidencia de que tú eres un escogido. Amén. Porque los escogidos oyen la voz, siguen al Maestro y permanecen hasta el fin. Y obedece. Pero ahí está el peligro de quedarse solo en el llamado. Uno de los mayores engaños, o para mí el peor, uno de los mayores engaños espirituales es pensar que con ser llamado ya es suficiente. Porque Jesús mismo nos advirtió que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos que no basta solamente con tener un lenguaje religioso, o reconocer a Jesús, o decir, yo creo en Jesús, sigo a Jesús, canto, alabo, adoro, vengo al chat, comparto, doy me gusta, ofrendo, para nada. La clave está en hacer la voluntad del Padre. Ahí vemos en esta parábola que Jesús contó que un rey celebró bodas para su hijo e invitó a muchos. Y finalmente la sala se llenó de invitados. Pero cuando el rey entró y vio a un hombre que no estaba vestido de bodas, el rey le preguntó, le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Y al no tener respuesta, porque no le dijo nada esa persona, fue echado a las tinieblas de afuera. ¿Y qué significa esto? Porque parece muy fuerte, así es como, no vienes vestido, pues ala, muérete, ¿no? ¿Qué significa esto, hermanos? Que el vestido de bodas simboliza a Cristo mismo. Porque Pablo le escribió a los Gálatas y le dijo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En otras palabras, escúchame, entrar sin el vestido, sin el traje, es querer entrar al reino sin transformación, sin santidad, sin rendir tu vida a Cristo. Cuando hablamos de santidad, no me malinterpretéis, no es dejar de pecar, es estar cerca de Dios, vivir con Dios, tener la mente de Cristo. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El llamado sin obediencia es convertirse en un autoengañado. Y esto es lo peor que hay. Sí, porque tú crees que estás, pero no estás. Porque escúchame, hay gente que escucha la voz de Dios, se emociona incluso, sienten un fuego dentro, son sanados incluso, son liberados. Sí, pero no cambian su manera de vivir. ¿Y sabéis qué? Jesús lo ilustró con la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, del verso 20. Él dice, el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, salta, wow, sí, soy cristiano, soy tal, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, son como las ETTs, que son trabajos temporales, Muy bueno. son de temporadas, cristianos de temporada. Fijaros, el peligro es este, es llamado, pero es un llamado superficial. O sea, son como la semilla que brota rápido
y se seca el sol rápido porque no hay raíz. Ellos degustan la palabra, gritan, gozan, ¡wow! Pero después fueron como esos discípulos que abandonaron a Jesús. Ya no siguieron con él. Entonces, quedarse en el llamado es como quedarse en las puertas del banquete, sin entrar. Has sido invitado, pero no disfrutas de la mesa. Es como estar a la orilla del río del Espíritu, pero no te lanzas a nadar. Y Dios no quiere que seamos llamados. Quiere que seamos escogidos, vestidos de Cristo, transformados, obedientes, fieles hasta el final. Como por ejemplo vimos, para los que estuvieron ayer, vimos la vida del profeta Jeremías. El escogido muchas veces atraviesa pruebas, lágrimas. ¿Quién lloró más que Jeremías? Fuego, pero aún así dejó una huella. Juan capítulo 12, verso 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Eso somos nosotros, hay que morir. ¿Morir a qué? Pablo dijo, yo he muerto, ya he muerto. Mi vida está escondida juntamente con Cristo en Dios. Los escogidos producen fruto, incluso a través de su dolor. Sí. Sus lágrimas riegan, son semillas que bendicen a generaciones, como lo hizo Jeremías. Y algunos como Charlie Kirk también Otra semilla. Mueren físicamente y es un caldo de cultivo para que se dé un avivamiento. Es un mártir, eso es una ofrenda preciosa delante de Dios, porque él sabía que iba a morir. Él sabía la amenaza que tenía y él no se escondió. La sangre de ese tipo de personas tan valientes es muy, muy valiosa. Y en la tierra se fecunda, se hace fértil para que muchos chicos, muchos jóvenes entiendan, escuchen el llamado y brota. O sea, lo que cree el enemigo que es que ha vencido y que es algo que no. Al contrario, es como cuando murió Jesús y dijeron, le hemos matado y no sabían todo lo que se iba a liar con la resurrección, ¿no? Y todo lo que él iba a hacer. Pues algo así también. Para finalizar, casi, el escogido no vive una vida estéril, ni tampoco una vida apagada. Aunque pase luchas, su vida es como un árbol plantado juntamente a las corrientes del agua, como dice el Salmo 1, que da fruto en su tiempo y sus hojas nunca caen. Y eso eres tú, hermano, alguien escogido para dar un fruto que permanezca, no algo pasajero, sino una huella eterna en las manos de Dios. Entonces, para terminar, hermanos, hermanas, amados, llamados y escogidos de Dios, santos, justos y fieles. Amén. Hemos visto que muchos son llamados, todos reciben la invitación, todos escuchan la voz de Dios, que le dice, ven a mí, sigue mis pasos, entra en mi reino. Pero pocos son escogidos, porque solo uno responden con obediencia, con fidelidad, con una rendición y una entrega total a Cristo. Los llamados pueden emocionarse, sentir el toque de Dios, el toque del Espíritu, pueden caer para atrás, para adelante, para el lado, pueden levitar, no importa, pueden vomitar, no sé, cabras, lo que sea, no importa. Los escogidos no tienen escapatoria. Aunque corras, aunque caigas, aunque te escondas como Jonás, el fuego de Dios te alcanza. Porque mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que, hermano, hermana, si sientes que aunque intentes apartarte, Dios siempre te alcanza, eres un escogido. Si hay tropiezos en tu vida y algo dentro de ti no te deja quedarte en el suelo, sino levantarte, eres un escogido. Si tu vida ha sido marcada por el fuego, por luchas, por restauraciones, una y otra vez, eres un escogido. Los llamados son invitados, los escogidos son sellados.
Y si estás aquí escuchando esta palabra, no es casualidad. Dios no te está llamando solo a quedarte en la puerta. Te está llamando a entrar, Amén. a vestirte, a revestirte de Cristo, a vivir como alguien que ha sido sellado para la eternidad. Amén. Amén. Yo quiero decir una cosa, porque veo en los comentarios que no todos lo han entendido. Si hay algo que distingue a ¿No los lo han entendido? escogidos, no. Pero sí ha sido muy claro. Si hay algo que distingue a Ay, los escogidos es que mucho tiempo de su vida lo pasan mal, porque son incomprendidos, porque no lo entienden, porque no se lo explican, porque saben que hay algo dentro que no sabes cómo decir, que no sabes cómo. Puede que seas profeta, puedes que sea ministro, puedes que el Señor te mande al evangelismo. Este está en otra... Sí. Sí, quita porque no están y Sí, al sí. final. Fluye, Entonces, fluyo. Entonces, la vida del escogido suele ser chunga, pero en esos momentos de no puedo más, y caes, el Señor te dice, venga para arriba, pero que no puedo, y el Señor, venga que sí. Y con eso es caldo de cultivo, es tu tierra fértil, es de donde vas a brotar, a florecer. Entonces, salimos, entramos, vamos, caemos, no entendemos las cosas, nos frustramos, nos acusan, nos maltratan, ¿entendéis? Podemos caer en pecado, podemos estar en pecado, ¿verdad? ¿Entendéis? Pero, o sea, es como muchas de las personas, o bueno, todas las personas bíblicas, pero hay muchas historias bíblicas que son todos escogidos, pero que tienen vidas que dices, ay, como el pobre Jeremías, ay, qué malo pasó el hombre, ¿no? Pero era escogido y decía, Señor, lo estoy pasando tan mal que es que quiero rechazarte, que es que de verdad que ya no quiero ser profeta más, que ya renuncio, ni profe ni ta, se acabó ya. Y luego decía, ay, pero siento una cosa aquí tan fuerte por ti, Señor, pero lo estoy pasando tan mal aquí en un pozo lleno de lodo que me ahogo y no quiero ser profeta. O tenemos, pero sí, tenemos ¿entendéis? otro ejemplo. Por ejemplo, Elías. Cuando decapitó a los más de, ¿cuánto eran? 400 Baal, Profetas de Baal. Luego se fue y vino Jezabel, dijo, oh, es que me corten, vaya, que yo muera si hoy no tengo, hoy no me acuerdo, tengo aquí Sí. la cabeza del profeta Elías. ¿Y qué tuvo? ¿Tuvo miedo? No lo sé qué pasó, que cayó en una depresión tan grande que dijo, ¿quién soy yo, Señor? Yo no soy mejor que mis padres. Mátame. Yo quiero morir. O sea, claro, o sea, wow, él cayó en una cosa tan... una angustia como de muerte, de que no hubiera nacido. Entonces hay muchos altos y bajos, pero el subimos. Profeta, ojo, estamos hablando del profeta de fuego, el profeta que hacía descender fuego. Qué fuerte. Pero que él no le pedía permiso a Dios, no, él ya tenía el permiso porque era profeta. Y él podía hacer, venga, fuego aquí. O sea, qué tremendo, ¿eh? Y cayó en una depresión tan grande que quería morir, se fue por el desierto 40 días hasta que se topó con el Señor dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Wow. Hola, Israel. ¿Entendéis un poco? Con esto que he dicho yo, ¿se puede entender un poco más? Pero yo creo que sí o claro, ¿no? O sea, he puesto versículos. No, porque había algún comentario que decía, entonces si soy llamada ya puedo decir que soy escogida, porque si esto, si lo otro. Entonces, no sé, los escogidos tienen, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Tienen como una sangre especial, están hechos de otra, ¿no? ¿Cómo lo podemos decir? O sea, lo pasamos muy mal porque hemos tenido muchas pruebas, pero montaña rusa, pero vamos a subir. Porque lo que Él ha puesto dentro es algo que arde, que quema, un amor, una pasión, un fuego. Y muchas veces ni somos incomprendidos ni nosotros mismos nos comprendemos. De otro linaje, exactamente, Ángela. O sea, ese es... ¿vale? Y luego hay personas que sí, que el Señor les llama y hacen, y están, y son, y van. Pero, o sea, yo tengo claro que el Señor me ha elegido a mí. Y yo he estado fuera del Señor porque no entendía. Y yo le decía, a ver, Señor, si tú has puesto todas estas cosas raras, porque nadie me decía que estos eran dones proféticos, dones de todo lo que está pasando aquí, pero el Señor ya lo había puesto y yo no lo entendía. Yo decía, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué escucho estas voces? ¿Pero por qué te puedo hablar con lenguas? ¿Por qué? Y en las iglesias decían, no, bonita, no.
Entonces era como, entonces, ¿qué hago? Y yo decía, pues me voy, porque si no te puedo servir, pues ala, ¿no? Decía, ¿entendéis? O sea, es algo demasiado fuerte. Pero yo tengo una palabra que para mí, la he dicho, para mí es muy fuerte. Sí, no, déjala, que esta es interesante. Está en Primera de Juan 3 y son unos versículos a partir del 7, ¿vale? Dice, todo el que permanece en él no practica el pecado. Estamos en él, ¿vale? Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni ha conocido. Queridos hijos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como él es justo. Los justos son escogidos, pero hacen algo que no hacen los demás, practicar la justicia. Tenemos 4 predicaciones de la justicia, 4. Durante 4 días aquí se ha hablado de todo lo que queráis saber de la justicia, de pe a pa, ¿vale? Entonces dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio y el Hijo de Dios fue enviado para destruir las obras del diablo. Pero mirad esto, dice, ninguno que haya nacido de Dios practica como una práctica. ¿Qué te dedicas? A practicar el pecado. Se me da muy bien y lo hago todos los días, es una práctica. Ya he practicado, ¿entendéis? Hablamos de siendo consciente, porque no se puede crucificar otra vez a Jesús. Exacto. O sea, estamos hablando de una persona que ya ha reconocido, ya ha degustado de los poderes del siglo venidero, ya ha sido una persona, ¿entendéis? Claro, exacto. Entonces, dice, el que practica el pecado, o sea, ya como por deporte, ¿sabes? Como me estoy entrenando para cada vez pecar mejor porque se me da de lujo. O sea, una vida así, en la que tú ya no diferencias si has caído y el Señor te levanta, sino que ya tienes ese tipo de vida, eso ya tú eres del diablo, ¿no? Porque el diablo ha estado pecando desde el principio y dice que el Hijo de Dios fue enviado a destruir las obras del diablo. Dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado porque la semilla de Dios permanece en él. O sea, la semilla de Dios está en los escogidos, hermanos. Hay una semilla ahí que tiene que crecer y por medio de esas pruebas, por medio de las amenazas, por medio de la frustración, por medio del no entender, por medio de las subidas y bajadas que hemos explicado, ¿no? Ahí es como esa semilla comienza a crecer, ese es el caldo de cultivo, esa es la tierra fértil, todas las pruebas, toda la gente que nos amenaza, Amén, que nos Ángela. ha hecho... Muy bien. Muy bien, exacto. Chosen. We are the chosen. Entonces dice, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios, ha tenido ese nuevo nacimiento, ¿no? Lo ha entendido. Pero para mí el versículo más fuerte es este, es el 3, el 7 y el 10, ¿vale? Estoy en Primera de Juan 3, 7 y 10, acordaros. Primera de Juan 3 más 7, 10, acordaros de eso. Dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿vale? El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo el que es aborrece a su hermano. el que no ama a su hermano. Entonces hay 2 condiciones. El que lo juzga, lo critica. Para ser hijos de Dios, por eso somos tan claros aquí. Y este versículo nos lo vamos a poner ahí atrás, tatuado, ¿vale? Practicar la justicia, obras de misericordia, amor por la gente, por el desfavorecido, por el pobre, por el menesteroso, por el que tiene necesidad espiritual. ¿Entendéis eso? O sea, el que es justo lo tiene. Y en su corazón está hacer buenas obras, no decir, ay, qué bien, que Dios me ha elegido. Como digo yo, virgencita, que me quede como estoy, chimpún, así. No, o sea, el elegido dice, ¿qué puedo hacer, Señor? Vamos, vamos. Son guerreros, están para buenas obras, lo hemos hablado. ¿Entendéis? Tiene que ser así. Un saludo, Milton, si estás por ahí. Te queremos. un justo a imitar. Entonces, 2 cosas, amar al hermano, amar, no juzgar, no venir, la coleta a los pendientes, me voy a hacer una canción, de verdad, macho, y luego encima cogen y dicen, juzgad con, es que el de hoy ha sido muy bueno, Milton, estás por ahí, juicio. Dice uno, y como ha dicho antes, juzgad con justo juicio,
Y la gracia, habla de lo importante que es la gracia y que hay que juzgar con justo juicio, pero cuidado con la coleta de este. Mira, nos ha quedado la mandíbula así. Sí, como... porque según Absalón y Sansón, pues no, eso era... A o ver, sea, que lo tengo. o sea, realmente la gracia es peor todavía. Ay, 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 O sea, ay, es ay. peor porque ahí supuestamente es cuando Pablo dice que, que al hombre el deshonroso dejar el cabello, a la mujer tal, no sé qué, ¿no? Algo así. Sí, se puede hacer una canción con la IA. O sea, es que ha sido, creo que le he hecho captura de pantalla, porque dice, Bueno, ¿qué hace varón con el pelo tomado con moño? ¿Cómo le es deshonroso al varón dejarse crecer el pelo? Y es que ha sido tremendo. Pero luego ha dicho eso, que la gracia, que hay que estar con la gracia. Ay, ay, ay. Bueno, pues no juzgar al hermano. Sabemos que él no es, o sea, no puede ser hermano, no puede ser hermano porque no entiende, no. Entonces, bueno, pues entended estas dos cosas que dice Primera de Pedro 3, versículos 7 y 10. Los que somos escogidos ya tenemos la semilla dentro y va a haber subidas y bajadas, no entendemos, nos perdemos, volvemos, pero cuando ya nos ponemos no hay quien nos, no hay, porque ya está el Señor ahí, ¿entendéis? Así que, bueno,